dicho, les voy a contar un poco sobre mi visión, sobre mi manera de interpretar el juego, que puede ser la mejor, puede ser la peor, pero al final es la mía y lo que asimiló estos años. Juego múltiples interacciones, sobre todo por compañeros, porque hay rivales y porque hay una orientación. Es decir, no solo tengo y me acomodo en función de situación de poseedor de balón, de los compañeros que tiene, los 10 compañeros que tiene, de los 11 rivales, sino además de una orientación clara, y es llegar a un sitio o acercarse lo suficiente para conseguir anotar. Para graficarlo dentro de un campo, situación de poseedor, 10 compañeros, 11 rivales, una orientación clara cuando tengo la pelota, una orientación clara cuando la tengo. En función de ello, me organizo y se van dando conductas gracias a estas 3 variantes que tiene el juego. Hay algunos atajos sencillos, mitos, como se le llamen, para simplificar rápido el tema o poder asimilar rápido la información para poder comprender el juego. Y es la zona de estructura. Dibujos iniciales, 4-4-2, 4-3-3, no tiene mucha variación, 3 números sencillos, y contando la función del arquero. 3 números sencillos que permiten rápido entender. Ahora, no digo que no sea útil, no digo que no sea práctico, es muy sencillo para poder asimilar rápido la información, pero no es la única variante, ni mucho menos, porque hay una frase que me gusta del Coco Basile que dice que lógica vean los jugadores, el problema es que luego se mueven. Es que cuando la pelota comienza a rodar, se van dando interacciones en base a compañeros, en base a rivales, en base a portería, y van modificando esa estructura. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, vemos una estructura inicial 4-2-3-1, luego resulta que la pelota comienza a rodar y el partido comienza a fluir y no hay una estructura de 4 en salida, sino que hay 3, como puede haber de ese 4-2-3-1, algún extremo sumarse al punta y quedar con 2 puntas, es decir, esos caminos rápidos para nosotros comprender información, que es ese número inicial, es una buena base, es un buen inicio, pero luego hay que seguir profundizando porque esas estructuras no son fijas, sino que se modifican. Por poner otro ejemplo, no sé, Boca, que tiene a Carlos Tevez como punta. Carlos Tevez además es un jugador muy poco estructural, sino que es de moverse por muchas zonas y termina como un mediocampista o como un enganche en distintas funciones. Lo que quiero oír es que el concepto numérico de estructura inicial es útil, sí, pero más útil son las interacciones, los movimientos que se van dando dentro del juego, saliendo de ese primer número inicial. Ahora, para mí, ¿qué es clave para entender o para ir diagramando un poco la complejidad y lo que hay que buscar? Uno, que el fútbol es un juego de espacios muy amplios. Espacios muy amplios, además de 22 jugadores. Es decir, más que otros deportes colectivos y mucho más espacio que otros deportes colectivos. Hay que elegir qué zonas defender. La teoría de la manta corta, o sea, no puedes cubrir todas las zonas, no puedes cubrir todo el campo, tienes que elegir qué espacios vas a priorizar defender y qué espacios vas a regalar, vas a cederle al rival. ¿Okay? No es lo mismo situación de básquet, defender 5 contra 5, además que hay una regla que te prohíbe defender en la parte de atrás del campo, espacios mucho más cortos, a tener que defender situaciones mucho más amplias. Tienes que elegir cuáles zonas vas a defender. En base a eso, te orientas. Y dices, yo quiero defender más bajo, yo quiero defender en zona media, yo quiero defender más alto. Es decir, en función de los jugadores, el técnico, de todas esas variantes que modifican la estrategia de un equipo, eliges qué zonas vas a priorizar y qué zonas le vas a ceder al rival. Entonces, todo eso se va dando constantemente y según el equipo que se va a analizar. Aquí es lo que yo utilizo más que todo como una guía en un juego de múltiples interacciones, de múltiples espacios y de muchos jugadores. Y es saber dónde voy a poner el ojo. O sea, qué son las cosas que voy a buscar, dónde voy a priorizar, qué capas voy a dejar un poco de lado, cuáles son las situaciones que busco. A priori, algo, digamos, un poco del ABC, y es que el juego, para simplificarlo, para armar ciertos atajos, para yo poder asimilar rápido la información, para poder percibirla rápido, es que el juego se divide en 4 fases. 1, ¿qué hago cuando la tengo de forma organizada? ¿Qué hago al momento de perderla? En ese margen de tiempo hasta que me vuelvo a organizar, pero para defender, y qué hago en el momento en el que la recupero. 4 momentos básicos
dividido en 3 zonas. Uno, la salida de balón, cómo progreso sobre el bloque rival y cómo finalizo mis ataques. Eso en fase ofensiva. En fase defensiva, cómo comienzo mi presión, cómo defiendo la estructura, con mi equipo defiendo en campo propio y cómo defiendo el área. Estas 4 fases, divididas en estas 3 zonas, son los rápidos, los caminos cortos para yo comenzar a identificar cuáles van a ser los patrones del equipo que voy a ver. Cosas importantes. 1. Buscar patrones dentro del juego, cosas que se repitan. No se repite, es algo muy, muy esporádico, capaz, si es muy importante, vale la pena marcarlo. Pero si es muy esporádico, tiene menos relevancia que lo que pasa constantemente. También los equipos, los jugadores, a medida que va pasando el tiempo y juegan juntos, van agarrando hábitos, formas de jugar y los patrones se van viendo mucho más claros. Distinto a, llega un nuevo entrenador, hay nuevos jugadores, juegan con 2 puntas muy claros y cambian a un media punta y un punta. Es decir, pero mediante la repetición se van dando patrones y eso es lo que es clave buscar. Luego, por orden de relevancia, es decir, un hábito en un jugador individual vale la pena, sí, pero es más relevante una jugada que involucre 2, 3 jugadores. Por poner un ejemplo, extremo que se mete hacia adentro y el desdoble de un lateral. ¿Okay? Acción que hay equipos que lo hacen muy repetidamente y lo hacen de forma muy efectiva. Entonces, ya involucro no solo un jugador, no solo el hábito de que el extremo se meta hacia adentro, sino de que le pase el lateral y que capaz el 9 ataque el primer palo. Y luego patrones colectivos, que es lo que busca el equipo ya involucrando un número de jugadores más grande. ¿Okay? El mediocampista central, el 5, cambio de frente al extremo opuesto. Y el lateral queda en cobertura, es decir, ya se van dando más movimientos que involucren esa situación. Extremo hacia adentro y desdoble el lateral. Por ponerle otro ejemplo, no sé, como ese aspecto micro, jugador orienta la presión a un central. ¿Lo hace él solo? O, por ejemplo, si cuando orienta la presión a un central hacia afuera, se mete el otro delantero con el 5, es decir, involucra más jugadores. Y por último, lo más importante es el comportamiento defensivo del equipo en un gran número de jugadores. Es decir, estas 3 variables, por orden de importancia: 1, hábito de los jugadores; 2, jugadas que involucren a 2 o 3; y por último, ya patrones colectivos que involucren más. Son las 3 cosas que hay que buscar, teniendo sobre todo más atención sobre esta última, ¿okay? Sobre situaciones que involucren a ideas colectivas, a situaciones de 10 jugadores, de 9. Salida de balón. Aspecto fundamental. Si esa salida a priori es en corto o es en largo. Es decir, si es asociativa o si es más directa. Salida asociativa, 3 ítems sencillos. Primero, amplitud, clave, para estirar las líneas de la presión rival. Amplitud de los laterales, de los carriles se juega con línea de 3, de amplitud, en primera línea. Luego, superioridad numérica a la línea que me presiona y ir superando cada línea del rival. Una salida más directa. No importa tanto si está en amplitud o no, es más, a veces conviene que no tanto, en el caso de que esa pelota se pierda, pero sí tener mucha profundidad con el 9, con el extremo, con el jugador que sea, pero para que esa pelota vuele y tenga un destinatario que pueda hacer daño, tiene que estar lejos y tiene que estar casi al filo de esa última línea. Factor clave, y es estructura en salida de balón. Si es con línea de 3, si es con línea de 2, las variantes que sean. Pero tener bien referenciado cuáles son, por ejemplo, si la salida es con 2 centrales abiertos, si se mete el 5 o no se mete el 5. Si el lateral subes o si el lateral está más bajo. Todas las variantes que se puedan dar dentro de la estructura. Hay equipos que varían bastante, hay equipos que son bastante más posicionales, los 2 centrales, laterales en intermedia. Pero tener esto bien claro, o sea, cuál es la estructura de salida del equipo rival. Luego, esto, que es clave. Y si esa salida, sea asociativa, sea directa, en función de lo que sea, se desenvuelve más por carril central o por carril lateral. Normalmente lo marcan más los jugadores que tengan en cada posición. Es decir, si los centrales de X equipo son muy protagonistas con la pelota, son muy buenos con la pelota y tienen buen pase filtrado entre líneas, normalmente estos tienen más protagonismo que los laterales. Y si el caso fuera inverso, la misma situación, pero con los laterales. ¿Okay? Si esa salida sea más por dentro o sea más por carriles laterales. ¿Cómo trabajar ahora con Nico, que es bastante estudioso sobre el rival? O sea,
y sobre las cosas que se dan sobre el juego. Pero depende muchísimo de eso, muchísimo de la decisión que quiera dar el entrenador y el rol que le quiera dar al análisis del rival. ¿Okay? Me ha tocado trabajar con varios entrenadores, con entrenadores que capaz no le dan tanta protagonismo sobre esas áreas, como ahora con Nico, que es bastante dedicado, digamos, equilibrado sobre fortalezas propias y fortalezas y debilidades del rival, pero bastante dedicado sobre el próximo partido. Temas de presión y temas de bloque defensivo. Factor número 1, cosa de arranque, de entrada, pum, check número 1. ¿Ese equipo presiona mano a mano o presiona de forma zonal? Parece algo que a veces se da por entendido porque en Europa se presiona mucho zonal, por ejemplo. Pero hay equipos que presionan mano a mano, en el mundo, en Sudamérica, en Europa, en donde sea, en todo el campo. ¿Okay? El mayor exponente, yo creo, del planeta sobre este tipo de presión, Marcelo Bielsa, que presiona uno contra uno en Inglaterra, en Francia, en Chile, en donde sea. Y lo más común es una presión más en zona, como por ejemplo se hace mucho en Europa. En el juego de Europa es más que todo zonal. Luego, ¿qué espacios prioriza? Esto ya lo vimos antes, y es que no puedes defender todo, defiendes o en bloque alto, dando poco tiempo a esta zona y mucho a esta, o en bloque medio alto, capaz regalando un poco más la espalda, o en bloque medio bajo. Esto lo va a cerrar un poco más. En bloque medio alto, con la línea de delanteros más baja, pero está igual, bastante en altura, entonces regala más espacio a la espalda. Si normalmente un equipo, los delanteros no están en altura, sino están en zona media, los defensores en zona media, poco espacio entre líneas, bloque muy comprimido en 35 metros, espacio a la espalda, espacio para el poseedor. Y por último, el bloque bajo. ¿Okay? Delanteros bajos, defensa baja, mucho tiempo en esta zona, mucho tiempo al poseedor, a la línea defensiva del rival, mucho tiempo para conducir, para decidir, pero pocos espacios cerca de la portería. ¿Okay? Eso como 4 grandes variantes. Luego la estructura de esa primera línea de presión. No es lo mismo que me presionen con 2, a que me presionen con 3, con 2 puntas, con 3 puntas o con 1 punta. O hasta con 4, porque acá nosotros hemos enfrentado equipos que presionan con 4. Entonces, varía mucho. Importantísimo marcarlo. Y un poco en relación a lo que les comenté antes del tema de los bloques, es la altura de línea defensiva. Clave. Pero va mucho en función de esto. ¿Okay? Hay equipos que orientan su presión hacia determinado central. Hay equipos que orientan su presión hacia determinado lateral. O sea, ese tipo de variante es clave. Hay equipos que enfrentan que capaz y se orientan mi presión hacia el lateral izquierdo, porque no es tan bueno el lateral izquierdo, entonces oriento mi presión hacia ahí. ¿Ok? O sea, equipo defendiendo en campo propio. Cosas importantes. Seguimos con lo mismo. Esto es clave. Y es la altura. La altura en la que defender un equipo. Acá, por ejemplo, con un bloque más bajo. ¿Ok? Aspecto número 1. Aspecto número 2. Los saltos en línea defensiva. Esto es un tema fundamental, sobre todo porque, por ejemplo, ¿ok? Llevamos esta situación. Gana espacio entre líneas, este central no salta, recibe libre y se gira. Salta, ya no queda tanto libre esta zona, sino cual queda libre a la espalda. A la espalda o la distancia entre este central y el lateral. Esto es clave. Para plan de partido, sí. Para referencia del delantero de mi equipo. Para saber si voy a enfrentar un central lento, un central rápido, un central fuerte, bueno en juego aéreo, de buena salida. Que hay una referencia de sus características físicas es clave. Por poner un ejemplo, Omar Bartra. Gran juego aéreo, súper virtuoso en un montón de fases. Capaz el juego a campo abierto no es su mejor fuerte, no es su mayor fortaleza. Entonces, según esas situaciones de transición, un juego rápido contra él se le puede ganar. ¿Okay? Y además son situaciones muy peligrosas. Y defensa del área. Poco lo mismo, aquí con un tema de Francia. La cantidad de jugadores que defienden el área, las zonas en las que lo hacen, en las alturas en las que lo hacen. Por ejemplo, Varane primer palo, creo que es un Titi punto penal, Lucas Hernández el segundo palo. Ver si estos jugadores defienden, o sea, si se incorporan a esa defensa del área, o si te liberan, por ejemplo, un pase atrás. Es decir, analizar cuáles son las posiciones y las actitudes de cada jugador dentro de esa defensa del área. ¿Okay?
Y si hay algún jugador muy importante, marcarlo. O si hay algún jugador muy deficiente. Vamos a suponer, hay un lateral muy bueno del equipo rival, pero que en defensa del área es flojo. O hay algún central que con pelota es muy bueno, pero en defensa del área es flojo. Marcarlo. Marcarlo. O si hay uno que es muy bueno, ¿ok? Enfrenta a Varane, sabes que es un jugador importante en esa fase. Y tema de transición. Lo primero, las zonas habituales en las que la recupera un equipo. Esto va marcado sobre todo por la presión, sobre todo. Es decir, si un equipo defiende más atrás, es lógico que recupere atrás. Si un equipo presiona más alto, es lógico que la recupere en zonas más altas. Su nivel para superar esa primera presión, hay equipos que saltean muy bien esa primera presión del rival y salen a correr muy rápido. Y sobre todo, lo más importante, para mí, lo más importante, la cantidad de jugadores descolgados que dejan. ¿Qué son descolgados? Jugadores que no participan o que participan muy poco dentro del bloque defensivo. Si capaz un equipo arma su bloque con 2 líneas de 4 y deja los 2 puntas fuera, situación como esta, hay 2 jugadores descolgados. Si capaz deja uno solo, si capaz no deja ninguno, o si capaz deja 3. ¿Okay? Como por ejemplo, Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé. Tema clave. Y tema clave además, y aquí puntualizo más, por ejemplo, para nosotros, para nuestra manera de, como cuerpo técnico, entender y poder planificar, es ver cuántos también jugadores quedan libres de esa fase defensiva. ¿Okay? Y luego, si hay algún automatismo muy marcado, es decir, pero muy marcado. El punta queda descolgado, acá hay un par de jugadores muy rápidos en la liga que quedan fuera del bloque, y si me voy con el último central, recupera y me la tira. Y son sus situaciones prácticas, pero que ante el error es casi gol, que para mí es importante cerrar, y ahora lo relaciono con la pregunta que me habían hecho, y es cómo acomodarse una semana, por ejemplo, de 3 días. Esta frase para mí es muy representativa, es nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Y tiene que ver con un poco, no solamente esto que les acabo de mostrar, sino la pasión y el deseo que está por ver a un próximo rival, por ver los partidos, por analizar, porque a mayor cantidad de partidos, a mayor cantidad de situaciones y de que uno vaya profundizando dentro de un próximo rival, mayor información se va asimilando y se va gestando para hacer, por ejemplo, análisis, para hacer cualquier cosa. Yo creo que a quienes nos gusta el fútbol lo hacemos primero por una gran pasión. Sí es cierto que se convierte en una profesión, pero la pasión sigue, es lo que te mantiene un poco con el deseo de seguir. Y bueno, me parece a mí algo fundamental que a mí me ha ayudado muchísimo y me ha impulsado muchísimo, como a todos yo creo que los que trabajamos y que vivimos el fútbol.